que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana del Señor. Mañana soleada, calurosa, pero mañana del Señor. Meditemos en esta palabra. La palabra del Señor dice así en el Salmo 33. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordio, cantarle con cántico nuevo, hacerlo bien y tañendo con júbilo. Esperamos que esta mañana sea una mañana especial para cada uno de nosotros, que sea una mañana de bendición, y lo más importante es que pongamos las cargas que tenemos en este día en las manos del Señor. Así que vamos a orar presentándole al Señor este tiempo de adoración, para que el Señor guíe todo, para que el Señor utilice a las personas que van a estar aquí participando durante esta mañana como Él solamente sabe hacerlo. Así que pongámonos en las manos del Señor y oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por esta mañana hermosa que nos das, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se han acercado en esta mañana, Señor. Y te doy gracias también por los que vienen en camino. Tráelos con bien y cuídales, Señor. Te pido, Señor, que aquellos que se encuentran fuera por tiempo de vacaciones o por cualquier otra razón, Señor, donde ellos estén, tú les bendigas durante este tiempo. Señor, que también tú utilices al pastor Miguel durante el tiempo de la exhortación y que podamos escuchar, Señor, lo que tú quieres que nosotros escuchemos la palabra de hoy, Señor. La mañana de hoy, Señor. Te doy gracias, Dios, porque tú eres bueno y desde ya estamos recibiendo bendición desde muy temprano, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos aquí trabajando juntos con nuestro hermano pastor Rafael Noriega, su esposa, con la iglesia La Familia de Dios, y realmente todos somos familia de Dios, ¿verdad? Estamos contentos. Dámosle un aplauso al Señor Dios Todopoderoso, que nos da la bendición de poder vivir, nos da el privilegio de poder servirle, un privilegio, hermanos, que no todo el mundo lo tiene. Quiero darle gracias al Señor por esta iglesia y quiero darle gracias a Dios por los hermanos fieles de esta iglesia. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga al pastor y a su esposa, donde están en sus merecidas vacaciones, ¿verdad? Y estamos aquí para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Lléname. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida.
llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu amor, lléname, lléname con tu poder, Espíritu de Dios, llena mi vida, dígale al Señor, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Padre de la... Buenos días, apreciados hermanos. El Señor bendiga nuestras vidas hoy. Estamos muy agradecidos al Señor por el apoyo que nuestro hermano Miguel y parte de su congregación nos están dando en esta mañana. El Señor bendiga sus vidas también. Vamos a tener una palabra de intercesión en esta mañana por la iglesia. Amado Padre Celestial, venimos a ti, Señor, en esta mañana con el propósito de elevar a ti nuestros cantos de adoración y alabanza, porque eres el único que merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Tú eres el Dios de Israel, a quien nosotros hemos reconocido como el creador de todo cuanto existe. Por eso hoy, Señor, nos reunimos, tu pueblo en el mundo se reúne hoy para adorarte y glorificarte y reconocerte. Padre, queremos que tú, Señor, veas las necesidades de la iglesia. Señor, mira cuántos hermanos estamos enfermos. Señor, cuántas personas tienen necesidad en esta mañana. Mira los hermanos de nuestra congregación y de cada una de las iglesias, Señor, que se reúnen en este día de hoy. Padre, bendice nuestros hermanos enfermos, los que tienen necesidad, Señor, de una casa, de una vivienda, como los hermanos, la hermana que está enferma, Señor, y que necesita de tu ayuda. Mira a nuestro pastor, Señor, que necesita también de la sanidad, Señor, de su cuerpo. Padre, bendice tu pueblo en esta mañana. Estamos aquí, Señor, humillados delante de ti para honrar y glorificar tu nombre, Señor. También te ruego, Dios, que tú bendigas al pastor Miguel, quien va a traer un mensaje para la iglesia en esta mañana. Bendice la palabra, Señor, que va a salir hoy de su boca. Bendice, Señor, cada uno de nosotros que somos los receptores para que tu palabra nos hable.
Todo esto lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, sean todos bienvenidos. Vamos a continuar en esta mañana y Dios me guió a este mensaje. Dios les bendiga, mis hermanos. Gusto de verles. El mensaje: Dios cuida de mí. Y me gustaría que fueran ahí a la palabra del Señor, a Lucas capítulo 9, versículo 12 al 17. Dios cuida de mí. A medida que encuentre la palabra de Dios, se puede poner de pie para leer la palabra. Y si no trajo Biblia, póngase de pie y preste mucha atención a la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Vamos a orar. Amado Dios, te pedimos, Padre Santo, que seas tú, Señor, enseñándonos en esta mañana lo que nosotros necesitamos escuchar. Háblanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria. Puede tomar asiento, mi hermano. Qué tremendo, hermano, cuando transitamos por este mundo y a medida que vamos llegando a una edad más grande, nos sentimos contentos, ¿verdad? Pero también crece la angustia. También con los años viene la preocupación. ¿Qué va a pasar? Ya no tengo la misma fuerza, ya no soy el joven de antes, ya no tengo esto. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a cuidar de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Este es una ciudad un país para gente joven. ¿Sabe qué? Todas esas dudas el Señor las calma en nuestro corazón a través de su palabra, porque Dios cuida de mí. Y muy importante, hermanos, que usted pueda hacer suyo ese tema. Dios cuida de mí. El Señor es nuestro proveedor, el que nos sostiene de su mano derecha. Amén. Él nos sostiene de su mano derecha, que cuando la gente a través de la historia tuvo necesidad, Dios se la suplió. Dios nunca dejó a su pueblo a merced de las circunstancias. Siempre cuando había una necesidad, por muy difícil que fuera, Dios la suplía. Pan y agua en el desierto, imposible, Dios la suplía. ¿De dónde? De una roca, y comida del cielo. Pero Dios siempre cuida a sus hijos. No esperemos de dónde va a venir, o que si va a venir del hombre o de alguna entidad nuestra ayuda. El salmista decía: mi socorro no viene de los montes, porque los montes son esos lugares donde la gente busca respuestas. Pero el salmista veía más allá de los montes, y él decía: mi socorro no viene de los montes, mi socorro viene de quien creó los montes. Jehová Jireh, que cubre todas las necesidades. Solo no cubrió las necesidades, solamente esas pequeñas necesidades, sino que el Señor siempre nos sorprende abundantemente. Amén. Es interesante que cuando a Dios le pedimos algo, Él siempre nos sorprende, como dice Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No tenían comida los discípulos,
La multitud era grande, el día declinaba. Y sin embargo, en el milagro del Señor, cuando clamaron al Señor y fueron obedientes al Señor, pudieron sus necesidades ser cubiertas. Y no solamente eso, sobró 12 cestas todavía. O sea, el Señor te da mucho más abundantemente de lo que tú pides. Lo que tenemos que hacer nosotros es confiar en el Señor, saber que Él nos da en su tiempo, en su momento. Dice que si nosotros pensamos en las cosas a través de la lógica, es imposible que podamos caminar este camino. Por eso nosotros debemos de caminar puestos los ojos en Jesús, porque en el Señor tenemos nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Y Él, como Padre amoroso, nos va dando no lo que queremos y no lo que pedimos de acuerdo a nuestros deseos, sino de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Dice Juan: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Ese todo tiene que estar condicionado a la voluntad de Dios. Todo lo que usted pida al Padre en su nombre, Dios lo va a hacer, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En mi nombre significa estar de acuerdo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El Señor le enseñaba a sus discípulos que toda necesidad la pongamos a Él. Cualquier necesidad, Dios la resolverá, dice un coro, orando, viniendo a Él. Tráigale a Él sus necesidades. Vamos a ver aquí en los versículos que estamos estudiando de Lucas 9. Dice el versículo 12 que ya el día comenzaba a declinar, y ahí hay algo muy interesante, hermanos, que lo único que nosotros podemos hacer como humanos limitados ante una circunstancia simplemente es abandonar. Cuando ya no podemos con algo, lo ignoramos, porque nosotros no tenemos el poder de resolver esta situación. ¿Qué dijeron los discípulos al ver la multitud? Al ver que ya era tarde, porque si hubiese sido temprano, a lo mejor durante el día hubiera podido haber espacio para ir y venir, ¿verdad? Y buscar comida, pero ya era tarde, era una gran multitud. En la mente humana solo queda una sola palabra: despide a la multitud. Los discípulos no tenían nada que darle a la gente. Nosotros como hijos de Dios, sin Cristo no tenemos nada que darle a la gente. Tenemos que venir a Él y decir: Señor, hay necesidad, ¿qué podemos hacer? Esperemos en Él, esperemos en la respuesta de Dios. Despide a la gente. Después de un largo día de trabajo, era merecido para Jesús y sus discípulos un descanso, ¿verdad? ¿Verdad que hay veces que nosotros estamos tan cansados, tan abatidos, tan fatigados, que lo que queremos es descansar? Pero a veces la obra es tan grande, la obra de Dios es tan apremiante, que tenemos que seguir trabajando. Todo el día habían trabajado, todo el día, y seguían trabajando, porque la obra de Dios es incansable. Pero el día comenzaba a declinar. Los discípulos vieron a la multitud como una molestia. Cuando nosotros, hermanos, no confiamos en el Señor, vemos como una molestia. Al igual que Jesús, llegaron a Betsaida para alejarse de las multitudes, no para servirles. Ellos querían descansar. En realidad no es del todo justo criticar a los discípulos, mi amado hermano, por su recomendación de despedir a la gente. Probablemente ni siquiera pudieran concebir que Jesús podría milagrosamente, hermanos, darle de comer a la multitud. Mire qué interesante. Estos discípulos habían andado con Jesús, habían visto grandes milagros, pero no se les ocurrió que el Señor podía hacer un milagro de multiplicación. Sentían que estaban haciendo bien por la multitud al enviarlos, que se alojasen en cualquier lugar, ¿verdad? Ellos hacían bien, sentían que estaban en ese derecho para ayudar a la multitud. Lo único que podían hacer ellos para ayudar a la multitud era: vayan a ver por dónde se recuestan, vayan a ver qué comen, si encuentran frutas o lo que sea. Es lo único consejo que te puedo dar. Ese es el único consejo que te puede dar el hombre. Pero cuando vienes al Señor, el Señor hace un milagro en nuestra vida. Amén. Jesús veía las cosas diferentes. Lo que para los ojos, para los discípulos era una molestia, para Jesús era una necesidad y era una oportunidad de poder
manifestar su poder y su gloria. Él tuvo compasión. Ellos constantemente, los discípulos, hermanos, si vemos nosotros en la vida de ellos, casi siempre despide la multitud, despide la multitud, despide la multitud. Cuando la mujer sirofenicia vino, le dice: Señor, despide a esta mujer que da gritos tras nosotros. Cuando los niños venían a tocar al Señor: Señor, despide a estos niños porque molestan mucho. O sea, los discípulos resolvían todo despidiendo, despidiendo. Igual que nosotros. A veces no somos tan compasivos y simplemente decimos: bueno, que te vaya bien, que Dios te bendiga, y nos vamos y nos desatendemos. Pero Dios no es así. Dios sí cuida de nosotros, amén. El Señor cuida de mí. Aunque no te hagan caso, aunque te ignoren por ahí, recuerda que Dios sí cuida de ti. Todo interesante, todos aquellos miles de personas eran objeto del amor personal de Cristo. Para los discípulos era un problema que debían de resolver. Pero el Señor les dice algo muy interesante, hermanos. Y me extraña y es interesante porque el Señor les dice eso a los discípulos. El Señor les dice: dadle vosotros de comer. Pero ¿y de dónde vamos a darles de comer a 5,000 personas? Sin contar los niños y las mujeres, que se cree que por ahí 17,000 personas, porque niños y mujeres, los niños son bastantes, las mujeres también. Pero el Señor les dice: dale vosotros de comer. ¿Por qué concluir un día de enseñanza, un día tan lindo y de sanidad, si podían alimentarlos en el lugar donde estaban? ¿Por qué no lo hacían? No sé si algunos de los discípulos hubieran podido interpretar al Señor como: está bromeando, ¿verdad? No creo que estés hablando en serio. Pero déjeme decirles, hermano, Dios no bromea. Cuando el Señor dice algo que a nosotros nos parece descabellado e imposible, si Dios lo dijo, créelo, porque Él lo va a cumplir. Igual que cuando a Pedro le dijo: lanza la red ahí. Pero si el Señor lo dijo, y dijo Pedro: bueno, tú no eres pescador, yo soy el profesional, pero si tú lo dices, en tu palabra echaré la red. Olvídese, hermano, si el Señor dice, si el Señor ha dicho que va a estar con nosotros, que nos va a cuidar, que nos va a proteger, Él lo va a hacer, porque Dios es fiel y es justo. La respuesta de Jesús es firme. No es una sugerencia, es un imperativo: dadle vosotros de comer. Y esto es importante, hermano. Nosotros, como los hijos de Dios, tenemos ese pan que tenemos que darle a los discípulos, a los necesitados, perdón. Era un mandato para los discípulos. Para los discípulos, esta solicitud debe haber sonado extraño, incluso increíble. Pero el Señor no bromea y les dice: dale vosotros de comer. Los 12 hermanos, mire qué interesante. Estos mismos hombres habían sido enviados tiempito atrás a predicar el evangelio. Y dice que ellos venían al Señor diciéndole: Señor, si tú supieras cómo echábamos fuera a los demonios, si supieras cómo hacíamos milagros. Y el Señor dice: sí, yo sé. Días más tarde se encuentra con este problema y se les olvidó el poder de Dios. ¿No le pasa a usted igual? Que Dios ha hecho un milagro en su vida, Dios ha estado con usted día tras día, año tras año, pero se presenta hoy una circunstancia nueva, y pensamos que hoy Dios no puede estar con nosotros. Somos igual que los discípulos. Por eso tenemos que nosotros fortalecernos en la fe. Los 12 habían olvidado los milagros que ellos mismos hicieron por el poder conferido por el Señor Jesucristo. Mire, Lucas 9:1 dice: habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En el 10 ellos regresan. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. O sea, sí sabían, se habían experimentado el poder de Dios. Tal vez deberían entender que si el Señor les ordenaba que alimentara a la multitud, es porque Él sabía cómo hacerlo. Si el Señor nos manda a una misión y para nosotros no tiene sentido, usted hágalo, sea obediente, porque el Señor es quien hace la obra. Amén. Y lo vemos a través del camino con los discípulos, como el Señor les decía: vayan a tal lugar, van a encontrar esto, van a hacer lo otro, cosas totalmente extrañas. Van a ver un hombre con un cántaro, extraño. Pero si el Señor lo dijo, es así. Para
Ellos era obvio que no tenían los recursos para alimentar ni siquiera una familia de la multitud. Mire Marcos 6:37 dice, respondiendo él le dijo, dadle vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compramos pan para 200 denarios y les demos de comer. ¿Se da cuenta que era incredulidad lo que ellos tenían? O sea, ni siquiera con eso los discípulos, hermanos, no estaban confiando en el Señor. 200 denarios. En la respuesta de los discípulos podemos apreciar no solo incredulidad, sino un cierto reproche, porque los discípulos no tenían tal cantidad de dinero. O sea, se sintieron incómodos. Es interesante notar que los discípulos frecuentemente preferían rechazar las responsabilidades antes que enfrentarlas. La palabra despide aparece muchas veces en la Biblia y ya la hemos visto, ¿verdad? Hay muchas veces que los discípulos deciden despedir a la gente. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, no despide a nadie. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo, cuando ve a un necesitado, Él lo atiende. ¿Sabe por qué? Porque Él cuida de mí. No importa cuántos se quieran deshacer de ti, Hay mucha gente que se quiere deshacer de uno, porque uno se vuelve una carga, porque uno se vuelve algo que no es, no sé, que complica. Pero ¿sabe qué? Dios no. Él cuida de nosotros. Dadle vosotros de comer. El Señor nunca nos deja y nunca nos abandona. Mire, Juan dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Si va al hombre, sí lo van a echar fuera, pero si viene a Cristo, no lo va a echar fuera el Señor. Tanto Jesús como los discípulos estaban conscientes de la gente y conscientes de las necesidades. Jesús vio esa gran multitud y el Señor tuvo compasión de ellos. Y les dice, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Esto es interesante, hermanos, porque esa era una forma militar que se hacía. O sea, organizar estos grupos era una estrategia militar, y quizás pensaban los discípulos o la multitud que Cristo era el rey y que quizás iba a comenzar a formar un ejército para él poder reinar y poder derrotar al imperio romano. Jesús quería, sin embargo, Jesús no quería eso. Jesús quería que se hiciese el trabajo de manera ordenada y organizada. Y también quería que disfrutaran de la comida. Yo me imagino que esa comida estaba sabrosa, ¿verdad? Generalmente la gente comía reclinada en el suelo, y por eso les manda que se sienten y que coman ahí en ese lugar. Este mandato sugiere que esto era más que poner comida en sus estómagos, porque comer se puede comer de pie, ¿no? Pero el Señor también dice, mándalos a recostar. No solo tenían hambre, también estaban cansados. El Señor cuida de nosotros. La idea era que había algo así como un ambiente de banquete y disfrute, hermano, organizados en grupos. Mire lo que dice el 16. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y en aquel tiempo, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Qué interesante, hermano. Se acostumbraba empezar la comida dando gracias por el pan y luego era partido. Jesús siempre hacía eso, siempre daba gracias al Señor por el pan, luego lo partía. ¿Se recuerdan ustedes en la cena? Y dice el versículo 17, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Qué interesante, hermanos, esto. No sé cómo está usted, no sé cómo es su vida, no sé cómo están sus finanzas. Algo tan tremendo, ¿verdad?, para nosotros. Y quizás una de las cosas que nos afligen, nos preocupan. Bueno, déjeme decirle, hermanos, que el Señor no tiene problema con los números, no tiene problema con el dinero. El Señor tiene problema con nuestro corazón. O sea, si nuestro corazón está bien. Yo entendí algo muy importante en cuanto al dinero. El dinero es para tenerlo en el bolsillo, no para tenerlo en el corazón. Entonces, el Señor puede proveer para nosotros. Es más, el Señor va a proveer para nosotros hasta el último día de nuestra estadía aquí en la tierra.
Dice el salmista David: yo he sido joven, he envejecido, y eso sí nunca lo he visto. Mira, que un justo esté desamparado y que mendigue pan un hijo de Dios. Jamás. ¿Sabe por qué? Porque Dios cuida de mí. Qué tremendo esto. La multiplicación de alimentos. ¿Había pasado esta multiplicación antes? Sí. El profeta Eliseo, en el Segunda de Reyes 4, vemos un hecho semejante a esto. Vamos a leerlo rapidito solamente como referencia. Segunda de Reyes 4, 42 al 44 dice: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su siervo: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Se da cuenta que es igual? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Y ahora vemos a Dios Todopoderoso haciendo el mismo milagro en el tiempo de Jesús, y el mismo milagro sigue siendo el Señor hoy para sus hijos. Amén. No se desanime, mi hermano, no se preocupe, venga a los pies de Cristo, porque el Señor es el que cuida de mí. Wow, yo casi estoy llegando a los 50 años, ya casi. Y ya estoy entendiendo muchas cosas que antes no entendía. Ahora cuando alguien está enfermo digo: oremos por él, hermano, porque yo sé lo que es estar enfermo. Ahora tengo más conciencia. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Yo sé que el Señor siempre va a estar a mi lado, siempre, hasta el último día de mi vida. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados. Qué interesante, ¿no? De lo poco Dios hace mucho. Lo poco en las manos de Dios es mucho. Amén. Dios quiere que tú uses lo que tienes en tu mano, como Moisés. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara toda sucia, toda panda, sí, eso tienes en tu mano. Bueno, úsalo en el nombre de Dios, porque no es la vara, porque no son los panes, porque no son los peces, es el poder de Dios. Amén. No es tu jefe, no es tu trabajo, no es tu inteligencia, es el poder de Dios quien te guarda y quien te guía. El Señor cuida. No te vayas este día sin eso en tu mente y en tu corazón. El Señor cuida de mí. Cuando venga el acusador, cuando venga la angustia, cuando venga la preocupación, tú saca este tema y diga: el Señor cuida de mí, vete de aquí. Y de pronto, hermano, el Señor va a abrir puertas donde no lo hay, caminos donde no lo hay. Jesús tomó lo poco que tenían y le dio gracias a Dios por ello. Hermano, ¿le da gracias a usted a Dios por lo poco? Cuando usted va a la cuenta del banco y ve que baja, ¿se aflige o le da gracias a Dios? Nos quedamos con la mirada perdida, ¿verdad? Yo bromeo con mi esposa, y cuando hay personas que están así, le digo: mira, no le salen las cuentas, está con la mirada perdida. Hermano, no importa que aunque haya poco, aunque no haya vacas en el corral, no importa. Si no es la vaca, no es el corral, es nuestro Dios de quien nosotros dependemos. Desde que yo entendí, mi hermano, que yo dependo de Dios, yo dejé de preocuparme por todo. Si yo hubiera sabido eso, no dejo que se me caiga un pelo de la preocupación. Pero como no sabía, me preocupaba mucho. Y yo le decía a mi esposa: hoy cuando ven el problema, le digo: un pelo no lo pierdo por eso. Ese es mi refrán. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios, hermano, y que nada me va a pasar, porque yo soy su hijo, y cuando me pase algo es porque Dios lo ha permitido para mi propio bien. Sería fácil pensar que una cantidad tan pequeña de alimento no valía nada para alimentar a una multitud tan grande, pero Jesús usó lo que tenían en su mano. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? El relato de Juan 6, 8 y 9, ahí nos enteramos que estos 5 panes y 2 peces venían de un niño. Ese detalle lo da Juan. Este niño de pronto vio y se acercó ahí, quizás iba a dejar almuerzo, no sé, y le quitaron su comidita. Pero ¿sabe qué? Yo creo que ese niño se hartó después. Yo creo que ese niño se llevó hasta un poco para su casa.
Porque el Señor, cuando te pide algo prestado, te lo devuelve con creces. Y es más, Dios nunca se queda con algo que es prestado. Le prestaron la tumba a Jesús, allá se le entregaron a José. Todo era prestado y el Señor devolvía todo. El burrito lo usó y lo devolvió. O sea, y Dios siempre nos va a devolver abundantemente. Levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Jesús no bendijo antes de la comida, no estaba bendiciendo la comida en sí, Él bendecía a Dios por suplirla. Fíjese que hace poco me llegó una revelación a mí, que le damos gracias a Dios por la comida. Y yo ya no le doy gracias a Dios por la comida como primer lugar, le doy gracias a Dios por el apetito. Porque usted puede vivir en un buffet, pero si no tiene apetito, no come. Entonces le digo, Señor, gracias por el apetito que tengo. Y gracias también, Señor, por la comida que me va a calmar este apetito. Entonces el Señor no daba gracias tanto por los panes o por los peces, sino que daba gracias a Dios, porque Él es quien suple toda nuestra necesidad. Cuando usted tenga lo poquito o lo mucho en su mano, levante sus manos al cielo. Sea agradecido, hermano. No murmure. Mira que no me alcanza, que esto, no, eso no trae nada bien. Sino que tome lo poquito en las manos de Dios y diga, Señor, aquí está esto es lo que tengo. Bendícelo, Señor. Y el Señor se va a glorificar. A pesar de que no era mucho, Jesús bendijo al Padre por la comida que tenía. No era mucho, pero lo bendijo. No tenía un restaurante donde pudiera literalmente alimentar los atunes. No, tenía poquito en sus manos, lo puso en las manos del Padre y Dios lo bendijo. Lo mismo es para nosotros, hermanos. Puede haber orado una oración judía que se oraba en aquel tiempo cuando Jesús oró, que decía, bendito eres tú, Jehová nuestro Dios, Rey del universo, que trajiste el pan a la tierra. Esa era una oración que hacían los judíos cuando oraban por los alimentos. Los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Nunca le puedes dar a alguien algo que Dios no te haya dado primero. Los discípulos fueron y repartieron lo que Dios les había dado. Y nosotros también, mi hermano, este milagro mostró la autoridad total de Jesús sobre la creación. Sin embargo, insistió en hacer este milagro a través de las manos de los discípulos. Jesús podía hacer el milagro sin los discípulos, pero quiso usar a sus discípulos porque Dios nos llama a nosotros a que seamos sus colaboradores. Y un pastor decía, nosotros somos cola, quien labora es Dios, somos colaboradores, porque realmente quien obra es Dios. Sin embargo, los discípulos no podían entender esto. Nadie sabía de dónde venía realmente este pan. Nadie. Jesús mostró que Dios puede proveer de recursos que no podemos ver o percibir de ninguna manera. Usted no sabe de dónde le va a venir su recurso, de dónde le va a venir su alimento, de dónde le va a venir su respuesta, de dónde no se sabe. Ellos no sabían de dónde. Después, revelado por el Espíritu Santo, supieron que era un niño, pero en el momento no sabían, la multitud no sabía. Hermanos, no tenemos que saber cómo Dios lo hará, solamente tenemos que creer que Dios lo hará. Amén. Jesús mostró que Dios puede proveer de recursos que no podemos ver o percibir de ninguna manera. Es más fácil tener fe cuando creemos saber cómo Dios puede proveer. A veces, hermano, a veces decimos, yo siento que Dios me está moviendo para Georgia. A mí me gusta Georgia, me gusta mucho. Entonces voy para allá, veo, analizo, veo trabajos, una iglesia bonita por ahí. Entonces vengo aquí y digo, hermano, siento que Dios me está moviendo. Dios me está moviendo. No, te está moviendo tú, porque tú estás ya condicionando todo a ver si te conviene para ti. No, hermano, no es así. Es interesante esto. Dios provee y Dios nos manda. Abraham no le dijo, vete, Abraham, de tu tierra y te voy a dar un GPS, te voy a dar, vas a llegar aquí, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. No, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y casi siempre cuando yo leo eso, pienso en Abraham, que Abraham andaba
cada paso que daba, imagino que andaba, porque él andaba pendiente de la próxima instrucción. No dejaba que la multitud, en este momento no era multitud, la gente que iba con él, su esposa o lo que pudiera interrumpirlo, porque él estaba atento, porque vete de tu tierra a un lugar que yo te mostraré. Y cada vez que Dios le hablaba, decía, oh, por aquí. Y en la película, oh, que se ve así Abraham, ¿no? Es porque nosotros también, hermano, tenemos que andar pensando y oyendo la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para con nosotros? Dios a menudo provee de maneras inesperadas e indescriptibles nuestra provisión. Si usted está pidiendo al Señor una provisión, o está pidiendo salud, o está lo que usted piense, o lo que usted necesite, no importa lo que le hayan dicho. Nosotros respetamos la ciencia, pero sabemos que por encima de la ciencia está la palabra de Dios. Amén. Entonces no importa si usted viene y confía en el Señor lo va a ayudar. ¿De dónde vendrá la ayuda? No se sabe. Ni es problema nuestro averiguar de dónde vendrá la ayuda de Dios. El trabajo de nosotros es creer. Y el trabajo de Dios es hacer para los que creen. Es fácil. Dice, pero Dios a menudo provee de maneras inesperadas e indescriptibles. Y dice, y comieron todos y se saciaron. Qué tremendo, ¿eh? Cuando nosotros venimos al Señor como nuestro refugio y nuestro proveedor, vamos a estar saciados. Dice la palabra de Dios que el pan de vida es ese pan que no da hambre jamás, y que Cristo es el agua que no da sed jamás, que estamos saciados en Él. Y el apóstol Pablo lo complementa diciendo, estamos completos en Cristo, no necesitamos más. Amén. No importa, hermano, su circunstancia, no importa lo que esté atravesando, el Señor Jesucristo quiere ayudarle en su vida hoy. Solamente crea que Dios cuida de usted. No hay cosa más terrible que la soledad. Y a medida que van pasando los años, nos vamos quedando más solos. Cuando hay niños pequeños, cuando hay familia, cuando hay cumpleaños, cuando hay esto, cuando hay lo otro, uno vive en un ambiente, ¿verdad, hermanos? Que ya pasamos por ahí, en ese ambiente de familia que va para acá. Pero a medida que los jóvenes uno se va quedando y se consigue un perrito para estar ahí, y de pronto se muere el perrito, y después se muere el cónyuge, y la soledad. No es fácil, hermano. Por eso este mensaje hay que guardarlo en el corazón, ¿eh? Cuando venga ese momento de duda y de preocupación, acuérdese lo que Dios le está diciendo. Dios cuida de usted. Conclusión de nuestro mensaje. Jesús milagrosamente multiplicó los panes y los peces hasta que más de 5,000 fueron alimentados. Qué cosa más linda eso, ¿no? Si alguien se fue con hambre, fue porque se negó a comer el pan. Cuando uno viene a la casa de Dios, aquí está ese Dios todopoderoso que hace milagros. Si usted se va con hambre de la casa de Dios, es porque usted quiere, porque aquí hay hasta para llevar. Dios es bueno. Jesús milagrosamente suple todas nuestras necesidades, como lo fue para los primeros cristianos, así sigue siendo para nosotros. A mí me llama la atención, hermanos, que los héroes de Jesús no eran multimillonarios ni vivían en mansiones. Los héroes de Jesús eran hombres sencillos que vivían en cuevas muchas veces, vestidos con pieles de cabras. Y sin embargo Dios dice, esos son mis héroes, porque esos confiaron en mí, esos dependieron de mí totalmente. Y eso es lo que el Señor quiere, mi hermano, que aprendamos a depender de Él totalmente. Lo que tenemos en nosotros, hermanos, para dar a los demás es insignificante ante nuestros ojos, pero cuando lo pone en las manos de Dios, Dios lo multiplica. Él puede hacer grandes cosas con nuestros dones y talentos para tocar la vida de los demás. Nuestro deber es dar todo lo que tenemos a Él. Esa está la clave. 2 panes, 5 peces, era todo, no hay más. No hay más, eso es todo. Bueno, délo todo, y el Señor va a obrar. Debemos de obedecerle al Señor sin cuestionar. Y para eso, hermanos, debemos nosotros de reconocer que Jehová es mi pastor y que nada me faltará.
¿Qué le parece si oramos en un momento? Cierre sus ojos por un instante y vamos a darle gracias a Dios. Y ahí en ese momento, hermano, dígale: Señor, gracias, porque hoy me trajiste a escuchar algo que yo ya sabía de años, pero que se me había olvidado. Dios cuida de mí. Gracias, Señor, porque no estoy solo, porque no me has abandonado, porque aunque mi padre y mi madre, que son seres que partirán sin quererlo, me abandonarán, o algunos con intención abandonarán, pero con todo y eso, dice el salmista, tú me recogerás, porque tú cuidas de mí, porque tú eres mi pastor, y por eso sé que a mí nada me faltará. Gracias, Señor. Gracias por hablar a mi corazón en esta mañana. Permite, Padre, que tu palabra sea atesorada en mi corazón y la pueda poner por obras para salir rebosante y decir: no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque el Señor cuida de mí. Amén. Póngase de pie, mi amado hermano. Vamos a cantarle al Rey. En esa misma actitud de adoración, vamos a cantarle al Señor: el Señor es mi pastor. Amén. Que lo despida en oración. Gracias. Gloria a Dios. Señor, bendiga su palabra en nuestros corazones. Padre, gracias. Gracias, Dios, por tu palabra expuesta en esta mañana. Gracias, Señor, porque nuestros oídos están atentos a tu palabra. Gracias, Señor. Y tú obras, Señor, según la necesidad de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Trabaja en nuestros pensamientos, Señor, trabaja en nuestros corazones. Gracias, Señor. Sensibiliza, Señor, nuestra vida. Gracias. Para que tu palabra pueda hacer el efecto que tú quieres en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Bendice tu pueblo en esta mañana, Señor. Bendice al hermano Miguel, Señor. Bendice la iglesia que él está dirigiendo, Señor. Gracias, Señor. Padre, oramos a ti en el nombre de Jesús, dándote muchísimas gracias. Amén.